Hola amigos de YouTube, en el día de hoy vamos a ver resolución de triángulos rectángulos. Para poder trabajar con esto vamos a tener que recordar algunos conceptos importantes. Primero, que un triángulo es un triángulo rectángulo cuando presenta uno de sus ángulos interiores recto. Otro de los conceptos es saber que el lado más largo del triángulo, es decir, el que está opuesto al ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa. Siempre va a ser el lado mayor, la hipotenusa. Los otros dos lados de un triángulo reciben el nombre de catetos. Puede ser cateto 1, cateto 2, cateto menor, cateto mayor, cateto A, cateto B. Eso es indistinto. Lo importante es reconocer primero la hipotenusa como el lado mayor del triángulo o bien el lado que se opone al ángulo recto. Otro concepto muy importante que es válido para cualquier triángulo es recordar que en todo triángulo los ángulos interiores, las amplitudes de los ángulos interiores van a sumar siempre 180 grados. Es decir, si nosotros hiciéramos ángulo A más ángulo B más ángulo C, eso va a dar como resultado 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Si en un triángulo rectángulo uno de sus ángulos mide 90 grados, es decir, es recto, los otros dos ángulos van a sumar también 90. Quiere decir que tanto el ángulo A como el ángulo B van a ser siempre ángulos agudos. Otra propiedad muy importante que se cumple solamente en los triángulos rectángulos es la propiedad de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y otros conceptos muy importantes a tener en cuenta para poder resolver un triángulo rectángulo son las razones trigonométricas. Recuerden que las razones trigonométricas son 6, las 3 directas y las 3 inversas. En esta ocasión solamente basta con recordar las directas. Serían seno, coseno y tangente. Seno de un ángulo, recordemos que equivale al cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Coseno de un ángulo equivale al cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo equivale al cateto opuesto dividido cateto adyacente. En el caso de los triángulos, vamos a poder estudiar el seno, el coseno o la tangente siempre sobre los ángulos agudos, es decir, sobre el ángulo A o sobre el ángulo B. Nunca vamos a trabajar seno, coseno o tangente sobre el ángulo recto. Entonces, acá viene la distinción de cateto opuesto y cateto adyacente. Supongamos que yo quiero analizar el seno del ángulo A. Si yo hago seno del ángulo A, la definición de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vengo acá, me ubico en el ángulo A y observo. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A? ¿El cateto 1 o el cateto 2? Y el cateto opuesto siempre va a ser el que está enfrentado al ángulo. Quiere decir que para el ángulo A, el cateto opuesto es el cateto 1. Por lo tanto, el cateto adyacente será el cateto 2. Si en cambio nos ubicáramos sobre el ángulo B, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo B? El cateto 2. Por lo tanto, el cateto 1 va a ser el cateto adyacente del ángulo B. Entonces, si yo pongo la definición del seno del ángulo A, es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, cateto 1 dividido hipotenusa. Si en cambio analizamos el seno del ángulo B, este es el ángulo B,
cateto opuesto sobre hipotenusa sería cateto 2 dividido hipotenusa. Reconociendo y entendiendo todos estos conceptos, podemos empezar a trabajar resolución de triángulos rectángulos. Pero, ¿qué es resolver un triángulo rectángulo? Resolver un triángulo rectángulo significa encontrar la medida de los 3 lados y de los 3 ángulos interiores del triángulo, siempre partiendo de una base de datos. Entonces, supongamos que yo comienzo con el ejemplo 1, en donde tengo el triángulo rectángulo ABC, el ángulo recto es C, y los datos que me dan para poder resolver este triángulo son el lado AB, que mide 20 centímetros, y el lado BC, que mide 15 centímetros. Bien, si los datos que me están dando son el lado AB y el lado BC, entonces, ¿cuáles son las incógnitas? Es decir, ¿qué es lo que me falta averiguar en este triángulo para poder resolverlo? Ya tenemos 2 lados, me está faltando el tercero, o sea, el lado AC. Ángulos no me dan ninguno como datos, pero sabemos que el ángulo C es el ángulo recto, o sea, mide 90 grados. Lo puedo considerar dentro de los datos. Por lo tanto, los ángulos que me quedan como incógnitas son el ángulo A y el ángulo B. Por una cuestión de que lo anotamos en este orden, voy a empezar calculando el lado AC. Vamos a hacer el cálculo del lado AC. Cuando a mí me dan como datos 2 lados y tengo que calcular el tercero para poder averiguarlo, vamos a usar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Recuerden que dice Pitágoras que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este triángulo, ¿cuál sería la hipotenusa? La hipotenusa es AB. Si ustedes se fijan, AB mide 20 centímetros. Voy a colocar los datos en el dibujo y eso me va a ayudar a entender mejor. El lado BC mide 15. Por lo tanto, el que tengo que averiguar, el que es mi incógnita, sería el lado AC. A este le ponemos X. Entonces, la hipotenusa es 20. Pongo 20 centímetros al cuadrado. Va a ser igual al cateto 1 al cuadrado, que sería 15, más cateto 2 al cuadrado, que es X. Esto que me queda acá es una ecuación. Para poder resolverla, primero calculamos lo que podamos. En este caso, 20 al cuadrado, que es 400. 15 al cuadrado, que es 225. X al cuadrado lo bajamos igual. Si nosotros de acá tenemos que despejar X, fíjense, pasamos primero este término restando al 400. Quedarían 400 centímetros cuadrados menos 225 centímetros cuadrados. Me queda solo X cuadrado acá. Resolvemos con la calculadora 400 menos 225. Eso me da como resultado 175. O sea que acá me queda 175 centímetros cuadrados. Ahora la potencia de la X la pasamos como raíz. Y entonces raíz cuadrada de 175 da como resultado 13,23. Van a ser 13,23 centímetros. Eso es lo que vale el lado que me falta, o sea, AC. Entonces ya acá en las incógnitas podemos colocar que AC vale 13,23 centímetros. Ahora me quedan calcular el ángulo A y el ángulo B. Vamos a comenzar por el ángulo A. Hay una propiedad que es válida
para los ángulos de cualquier triángulo. A más B más C es igual a 180 grados. Pero en esta ocasión no podemos hacer uso de esa propiedad. ¿Por qué? Porque solamente conocemos el ángulo C, que mide 90. A y B no los conozco. Si utilizáramos esa propiedad, tendríamos dos incógnitas. No me queda otra más que utilizar una razón trigonométrica. Seno, coseno o tangente. La que prefieran. Yo recomiendo siempre utilizar aquella razón trigonométrica que involucre los datos que tenemos en el triángulo. Entonces, fíjense, ¿qué significa eso? Yo en esta ocasión voy a averiguar el ángulo A. Este es el ángulo A. Y tengo como dato este lado que mide 20, que es la hipotenusa del triángulo, y este lado que mide 15, que es el cateto opuesto del ángulo que queremos calcular. Hipotenusa, cateto opuesto. ¿Cuál es la razón trigonométrica que utiliza hipotenusa y cateto opuesto? Es el seno. Entonces, en el cálculo de A lo que vamos a hacer es colocar seno del ángulo A es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Si observamos en el dibujo, el cateto opuesto de A es 15 centímetros y la hipotenusa es 20 centímetros. Por lo tanto, me queda que el seno de A es igual a 15 centímetros dividido 20 centímetros. Simplifico los centímetros, resuelvo 15 dividido 20, da como resultado 0,75. Y entonces ahora para calcular el ángulo A, pasamos el seno al otro miembro como arcoseno. Recuerden que esto en la calculadora es shift seno. Entonces hacemos shift seno de 0,75 y como se trata de un ángulo apretamos la tecla de grados, minutos y segundos. Y ahí obtenemos el valor del ángulo A. 48 grados, 35 minutos y podemos redondear los segundos en 25 directamente. Entonces tenemos 48 grados, 35 minutos, 25 segundos para el ángulo A. Nos queda solamente averiguar el ángulo B. Ya tenemos A. Pero como conocemos el ángulo recto, C es el ángulo recto, A me dio 48 grados, 35 minutos, 25 segundos. Entonces el ángulo B ahora sí podemos calcularlo con la propiedad de los ángulos. A más B más C es igual a 180 grados. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el ángulo B? Directamente ponemos A más B más C es igual a 180 grados y con la calculadora podemos hacer 90 grados más 48 grados, 35 minutos, 25 segundos. Y ese resultado se lo restamos a 180. Va a dar 41 grados, 24 minutos, 35 segundos. 41 grados, 24 minutos, 35 segundos. Y esa va a ser la amplitud del ángulo que nos estaba faltando. Ya calculamos A, ya tenemos B, calculamos el lado AC, que era el que nos faltaba, por lo tanto ya tenemos resuelto este triángulo rectángulo.